Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí, Cruz Sofía Carrillo Morán, vamos a hablar sobre el tema el sistema político en el siglo XIX. Las ideas de la Ilustración del siglo XIX que promovieron la razón, la libertad individual y la igualdad ante la ley son las raíces del sistema liberal. Los pensadores como John Locke y Montesquieu fueron importantes al defender la existencia de los derechos naturales y la separación de poderes, cuestionando las estructuras autoritarias exigentes en ese momento. La idea no solo generaron pensamientos filosóficos, sino que también impulsaron revoluciones políticas significativas que buscaban derrocar regímenes absolutistas y monárquicos. Según Cruz y Sierra en el 2014, las revoluciones de 1776 y 1789 en los Estados Unidos y Francia son ejemplos importantes de este proceso. Ambos defendieron la soberanía popular, los derechos civiles y la formación de gobiernos representativos, desafiando el absolutismo. El desarrollo del sistema liberal en Europa durante el siglo XIX se centra en la evolución de la representación política y los sistemas electorales. Por ejemplo, en el siglo XIX fue un periodo de transformación en Europa marcado por el ascenso de las masas y la Segunda Revolución Industrial. Este contexto propició la necesidad de adaptar los sistemas políticos a nuevas realidades sociales. Se discuten diferentes modelos de sistemas electorales, destacando la transición de sistemas censitarios a sistemas más inclusivos. También los sistemas electorales se configuraron en respuesta a las estructuras sociales existentes, que eran a menudo corporativas, dividiendo al electorado en grupos según criterios como la propiedad o la clase social. A lo largo del siglo coexistieron principios individualistas y corporativos en la representación política. Aunque el paradigma individualista ganó terreno, los sistemas electorales reflejaron la tensión entre la representación de intereses colectivos y la noción de un sufragio universal. Finalmente, a pesar de los avances hacia la inclusión, las reformas liberales enfrentaron resistencia y no siempre llevaron a una democratización efectiva. La historia del sufragio se presenta como un proceso complejo con avances y retrocesos, donde las estructuras sociales y las creencias políticas jugaron un papel crucial o esencial. Por consiguiente, el siguiente punto a tocar es en cuanto a las constituciones. Según Sánchez Beato, la reforma constitucional de 1832 es un hito clave, ya que aunque introdujeron cambios significativos como la reducción de los requisitos de propiedad para votar, también mantuvo privilegios para la aristocracia y no abordó de manera efectiva las desigualdades económicas. La lucha por la representación política se entrelaza con el crecimiento de la conciencia social sobre la pobreza y la miseria, lo que llevó a un cuestionamiento de la legitimidad del dominio de las élites. Además, el documento también señala que la democratización fue vista como un compromiso de las élites ante el creciente poder de las clases trabajadoras, sugiriendo que la extensión del sufragio fue tanto una respuesta a las presiones sociales como una estrategia para mantener el control político. A medida que se expandía el concepto de representación, surgieron nuevas formas de participación política, aunque las estructuras de poder continuaron reflejando desigualdades profundas. Por otro lado, según la perspectiva de Moliner, que es mi segunda fuente, de un investigador español, durante el siglo XIX las constituciones de muchos países, incluidas las de este caso España, marcaron un punto de inflexión en la lucha por la libertad y la igualdad. Sin embargo, estas cartas magnas a menudo escondían contradicciones sociales significativas, importantes en el caso de la Constitución de Cádiz de 1812, que se proclamaron importantes principios como la soberanía nacional, la igualdad ante la ley y el derecho de la propiedad. También se establecieron garantías como la inviolabilidad del domicilio y el habeas corpus. Pasando con el sufragio censitario, este era un sistema de votación donde solo aquellos con propiedades o suficientes riquezas podían votar, excluyendo a las clases bajas, mujeres y otros sectores marginados. Fue un sistema común durante los siglos XVIII y XIX que concentraba el poder político en manos de las élites económicas. Con el tiempo se fue reemplazando por el sufragio universal, que permitió que todos los ciudadanos pudieran votar sin importar su nivel de riqueza o género. En España,
el sufragio universal masculino se instauró en 1890, marcando un hito importante en la política del país. La ley fue impulsada por el Partido Liberal de Sagasta en un contexto político dominado por el caciquismo, un sistema donde los caciques manipulaban las elecciones, que, aunque ya se había experimentado con el sufragio universal, esta vez las circunstancias eran diferentes. La ley buscaba abrir la participación política a más ciudadanos, pero a pesar de la intención, el fraude electoral y las manipulaciones continuaron siendo comunes, frenando el avance hacia una democracia más genuina. A pesar de ser un paso adelante en teoría, el sufragio universal masculino en España seguía encontrándose con serios desafíos, pues muchos sectores conservadores temían que este derecho al voto masivo pudiera desestabilizar la monarquía y el orden social establecido. Así, el derecho al voto se convirtió en un campo de batalla entre la modernización y las fuerzas más conservadoras, reflejando la complejidad de la evolución política de la España de esa época. El sistema parlamentario es aquel en el cual la dirección de los asuntos públicos corresponde al Parlamento y al jefe de Estado. El Parlamento es una asamblea política en representación del pueblo, con el grado de independencia necesario para legislar y controlar al Ejecutivo. Deben cumplirse 3 principios para que este sistema funcione. Debe haber igualdad entre los poderes, debe existir colaboración entre los poderes y debe existir medios de acción recíproca. Según Manzanares, los parlamentos datan del antiguo régimen en Francia, pero no tenían el mismo significado que el actual. Durante el siglo XII y XIII eran instituciones políticas y judiciales, bajo el control de la monarquía, que servían como consejeros del rey. Luego de la muerte del rey San Luis, se convirtieron en órganos centrales de justicia, ya que juzgaban las apelaciones de materia civil, penal y feudal. El significado actual de parlamento, sin embargo, tiene su origen en la Revolución Gloriosa, ya que luego de muchos años de intentos fallidos de establecer un parlamento en Inglaterra, el fin de la dinastía de los Estuardo permitió a Guillermo de Orange establecer el parlamento inglés como lo conocemos hoy en día. En síntesis, el sistema político del siglo XIX sentó las bases de muchos conceptos e ideas que aún perduran hoy en día. Aunque hemos visto transformaciones significativas como el surgimiento de democracias más inclusivas y la expansión de los derechos civiles, la lucha por la representación y la justicia social sigue siendo un tema relevante. Las ideologías políticas que emergieron en esa época, como el liberalismo y el socialismo, continúan influyendo en el debate contemporáneo. No obstante, las dinámicas de poder y la globalización han complicado el panorama político actual, evidenciando que, aunque los contextos han cambiado, algunos retos fundamentales persisten. Un ejemplo del uso del sistema político del siglo XIX, hablando del sistema liberal, se puede mostrar en la noticia de los verdes y los liberales que perdieron las elecciones europeas. La noticia trata de cómo sobre las elecciones al Parlamento Europeo, donde los partidos verdes y liberales perdieron muchos escaños en comparación a las elecciones del 2019, perdiendo 18 y 23 escaños respectivamente. Se destaca que los hallazgos muestran un aumento de la extrema derecha en países importantes como Bélgica, Francia, Alemania e Italia, y que la crisis de vivencia, la inflación y las reacciones nacionales de la guerra en Ucrania han tenido un impacto en este cambio.